del 7.600%, más el cerco de Lima que ya Sendero Luminoso había generado ese tiempo, donde ya sencillamente, para que se hagan una idea tus televidentes, la zona, nosotros tenemos una zona que se llama Miraflores, que es muy similar al de los cafés de Monseñor Rivera, ¿puede ser? ¿Sí? Monseñor Rivero, sí. Monseñor Rivero, perdón. Bueno, en una zona de ese tipo ya te ponían coches bombas. Y el más famoso fue el coche bomba que puso Sendero frente a un edificio de departamentos. O sea, no estoy hablando frente a una prefectura o frente a un municipio. En todo caso, la pobreza fue el caldo de cultivo para que aparezcan estos mesiánicos. A partir de ahí, ¿cuál es la enseñanza que saca Perú cuando lo encarcelan ya directamente a esta gente y deshacen el otro, el MRTA? Que vino un poco después. ¿Están quebrados o todavía el 45-50% de pobreza sigue todavía llamando a varios de esos? A los humanos los ha llamado hoy. Sí, pero ojo, el fenómeno humano es distinto que el de Abimael Guzmán. Yo tengo serias discrepancias con Ollantaytamala, con su hermano Antauro, incluso, que tomó una comisaría en Huancavelica, en Andahuaylas, perdón, que es la misma zona de Huancavelica y de Ayacucho, pero son fenómenos distintos, hay que diferenciarlos. Para responder a tu pregunta por partes, ¿qué lecciones sacó Perú? ¿Qué lecciones sacó Perú? La lección que sacó Perú primeramente es que efectivamente hay un caldo de cultivo de la pobreza que está llana a cualquier mensaje. Por más incendiario que está ahí permanentemente. Que está ahí permanentemente y que evidentemente es una preocupación por reducir, ¿no es verdad? Y tengo que ser completamente honesto, a pesar que yo nunca voté por Alberto Fujimori, jamás voté por Alberto Fujimori, como te lo había comentado mientras veníamos acá. ¿Vos sabés que me están haciendo seña para un corte? Hagamos un... Fantástico. Porque esto de la pobreza es largo, o sea que no. 2 minutos y volvemos. Hoy es el tema, y siempre estuvo, pero hoy es con lente. O sea, realmente en todo el continente ya no es... Bueno, Estamos conversando con Eugenio de Medina. Él es peruano, es economista, además es un hombre de muchos conocimientos, da charlas, conferencias en varias partes del mundo, y dado que Perú es uno de los objetivos de las políticas, de las nuevas políticas, lo hemos invitado para que esté, aprovechando que está por acá, para que te dé algunas ideas que te pueden servir de pronto. Estamos conversando el tema de la pobreza, que ya no se puede obviar en cualquier parte. ¿Cuál es la lección? Estábamos viendo antes de ir al corte. ¿Cuál es la lección de eso? Si Perú realmente lo ha visto esto como algo, o si no, o está poniendo parche nada más. Bueno, mira, vamos a empezar por partes. Cuando se implementa el programa cuasi liberal de Fujimori, digamos, en los 90, uno de los grandes elementos que hubo para sostener ese programa fue una lucha tenaz contra la pobreza. Nunca antes un gobierno había sido capaz de ponerle a los lugares más abandonados una trocha carrozable, una toma de agua, un teléfono, ¿no? Por eso a veces cuando se critican las privatizaciones uno tiene que pensar que antes de la privatización, por ejemplo, de la Compañía Peruana de Teléfonos, la CPT, no habían teléfonos a veces ni en Lima a nivel de teléfonos públicos. Y en una provincia del interior era prácticamente imposible hallarlo. Hoy en día encuentras teléfonos públicos celulares en todas partes del Perú, ¿no? Lo cual ya es un hito realmente importante. Entonces, es una preocupación,
muy fuerte. Y yo te quiero decir algo. Por eso, yo trato de diferenciar, Oscar, entre que estamos reduciendo la pobreza versus un escenario en que ya eliminamos la pobreza, ¿no? Hay que entender, una cosa es la política para... Exactamente, ¿no es verdad? Entonces, yo lo que digo es, efectivamente Perú está avanzando bien. Yo te puedo dar algunas cifras, Perú está creciendo espectacularmente, hemos controlado la inflación. El presidente García, por ejemplo, ha tenido el tino de, siendo un socialdemócrata y habiendo sido el causante de la mayor catástrofe financiera del Perú a fines de los 80, cosa que es objetiva, es también objetivo de reconocer que él se ha sobrepuesto a él mismo, ¿no es cierto? Y ha manejado la economía de la mejor manera, que en el caso de un crítico como yo a su gobierno, la mejor manera es manejarla en neutro, ¿no es verdad? Si algo está haciendo bien el doctor García es manejar en neutro la economía y no hacer demasiadas cosas espectaculares como las que hacía en su primer gobierno, que nos llevó a los problemas que nosotros desencadenamos. Pero antes que tú me vuelvas a preguntar, quiero decirte, efectivamente estamos reduciendo la pobreza, pero hay un gran caldo de cultivo de pobreza. Que ese caldo de cultivo de la pobreza no va a fluir al terrorismo, pero sí puede fluir hacia otras tendencias no terroristas, democráticas, ojo, democráticas, pero que son democráticas con corte totalitario, porque ahí tenemos que entrar a una discusión muy grande. O sea, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si en Venezuela hay democracia, yo digo sí hay democracia. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre la democracia totalitaria y la democracia con valores liberales, liberales en el sentido constitucionalista que tú me comprendes del siglo XVIII, ¿verdad? Que eso es lo que no hay, pero el señor Chávez, por ejemplo, cuando él aplica un proceso de elección, él está siendo un presidente democrático, desde mi punto de vista, y podríamos de repente disentir. Sin embargo, sí me parece que a la democracia hay que ayudarle un poquito más a que haga su trabajo. ¿Qué es ayudarle un poquito más a que haga su trabajo? Hacerla funcional al progreso y a la lucha contra la pobreza, que creo que es el tema que a ti te preocupa en este momento. Y porque todo ahora está girando en cualquier parte de Sudamérica el concepto real y concreto de la pobreza, pero no tanto porque las clases dirigentes lo decidan, sino porque hay una presión ya muy fuerte. Se lo ve en la Argentina con los cortes de ruta, y bueno, y hay recuerdos como los de Sendero Luminoso, y después viene Humala un poco a recrear Evo Morales acá, y Chávez, es decir, la pobreza utilizada políticamente y también como un fenómeno de la propia gente que ya no quiere vivir. A mí me parecía esto, quiero preguntarte dos cosas. De los datos que vos me has dado de que están creciendo en Perú, sí. No he sentido que hables mucho de desarrollo, y por algo debe de ser, porque es muy diferente crecer a desarrollarse. Has utilizado mucho la palabra crecimiento, y por ahí es una honestidad también de tu parte, sí, porque solamente por ahí están en eso. Y el otro tema que me pusiste como ejemplo, que normalmente los economistas lo ponen, es que cuando se habla de desarrollo ponen los medios de comunicación. Claro, un celular puede llegar, digamos, como una especie de espejito, digamos. Me doy a entender. Seguro. Dame algo que huela a crecimiento, pero más de fondo. Correcto. Mira. Si es que lo hay, si no, decime no. No, sí hay, bastante. Vamos a aclarar la cosa. Mira, primero tú dijiste el tema de la pobreza, porque tú has metido ahí un tema y yo quiero respondértelo para que revienten un poco de burbujas, ¿sí? Tú me dices a mí que la pobreza hoy en día es más contestataria. Yo te digo, primeramente la pobreza siempre ha existido, ¿eh? O sea, los años que tú y yo tenemos, y los podemos sumar incluso, vamos a darnos cuenta que América Latina fue siempre un continente pobre, para empezar por ahí, ¿de acuerdo? Y lo que hay que preguntarnos entonces no es necesariamente si hemos fallado porque hay pobres. La pregunta es, ¿qué políticas implementamos para reducir la pobreza y eventualmente eliminar la pobreza? Que es bastante distinto de meternos una espada en el corazón porque existen pobres. Existen pobres. Y tú y yo queremos que no existan pobres, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos estructuralmente bajo una situación de gran pobreza en América Latina. Dicho sea de paso, hay que romper con el mito de que América Latina es un continente rico. América Latina no es un continente rico, ¿sí?